Bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Una vez más, compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a compartir un mensaje que está escrito en Salmos 139. Este mensaje titulado ¿Cuánto Dios nos conoce? Este salmo es muy confortante para nosotros porque sabemos que en este salmo nos habla que Dios nos conoce a la perfección. Entonces quiero hacerle una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuánto tú lo conoces a Dios? ¿Cuánto yo lo conozco a Dios? Es una pregunta que debemos meditar personalmente, ¿no? Entonces aquí Dios nos hace conocer de cuánto nos conoce, ¿no? De cuán cerca está con nosotros. Del poder que tiene con nosotros, ¿no? Este salmo de David nos habla de tres cosas, ¿no? De tres cosas, que es la omnisciencia, la omnipresencia y el omnipotente. Tres cositas nos hablan en este Salmos 139. Entonces vamos a descifrar qué nos quiere decir con la omnisciencia. La omnisciencia dice que Dios nos conoce todo, sabe toda nuestra intimidad. Él dice, Él conoce mi sentar, mi levantar, desde lejos conoce mis pensamientos, dice. Él conoce mi andar, mi reposo, mis caminos son conocidos por Él. Y también dice que Dios conoce desde el momento que antes que nosotros hablemos, Él ya sabe de lo que vamos a hablar. Es muy importante eso, ¿no? Que Dios nos conoce, como dice, a la perfección, ¿no? Entonces esperamos estar usando en buena manera nuestro conocimiento, nuestras ideas, porque Dios sabe nuestros pensamientos. Dios conoce nuestra mente, qué estamos pensando, ¿no? Antes de hablar, antes de actuar, lo sabe. También dice cuando uno está dormido, cuando está soñando, Él también lo sabe. ¿Por qué? Porque siempre Él está con nosotros, ¿no? No nos descuida en ningún momento de nuestras vidas. Ahora, entonces, ¿por qué nos parece ajeno a nosotros cuando estamos en dificultades? ¿Por qué nos parece ajeno? Si Dios nos conoce a la perfección, sabe nuestra dificultad, nuestros errores, nuestras debilidades, ¿por qué nos parece ajeno a nosotros entonces? El Señor nunca deja de protegernos, dice. Es necesario encomendarnos a Él y poner nuestras vidas en sus manos. Nos ponemos en peligro entonces cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, estamos como perdidos. No tenemos un rumbo definitivo, un rumbo seguro. Estamos a la deriva, como un barco a la deriva, como se dice. Entonces nos ponemos en peligro cuando nos alejamos de Dios. Nos quedamos sin protección, sin guía. Entonces, ¿qué debemos? Acudir a Dios. Debemos, dice, seguir sus pisadas. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga parte en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros no le damos cabida al enemigo, no va a entrar en nuestras vidas. Pero si nos descuidamos de la parte espiritual y nos vamos a la manera que nosotros querramos, vamos a estar en peligro. Ahora vamos al segundo punto, que es la omnipresencia. Dice que Dios está en todo lugar. No hay ni un lugar que nos podemos esconder o podemos ir y decir Dios no me va a ver.
Él está en todo lugar, hermanos. Entonces aquí la Biblia nos dice, ¿a dónde iré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde iré? Si Dios nos dice que en todo lugar, en todas partes del mundo, Él está ahí. Si lo tomamos entonces en forma vertical, si vamos al cielo, ahí va a estar Dios. Y si vamos al fondo del Seol, ahí lo vamos a encontrar también. Y ahora en forma horizontal, ¿no? Si tomara las alas del alba o el extremo del mar, ahí estás. Entonces debemos estar maravillados por el poder que tiene Dios con nosotros. Entonces es digno de adoración, digno de alabanza, motivos de alabanza a Dios. Y Dios es quien nos consuela, en quienes permanecemos en su fe. ¿Habrá alguien que pueda esconderse del Señor? Una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Habrá alguien que pueda esconderse del Señor? Nadie, ¿no? Nadie puede huir de la presencia de Dios. A donde voy, a donde vas, ahí va a estar Dios. En todo lugar, hermanos. Entonces el versículo 11 nos dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Entonces para Él no hay oscuridad que no pueda traspasar. Él en cualquier situación, en cualquier dificultad de nuestras vidas, en las tinieblas que nos encontramos, en la oscuridad, Él nos va a iluminar, ¿ves? Para Él no hay momento oscuro que no pueda iluminar. Es inútil esconder pecado ante Dios. Es inútil pensar que decir es una mentira, que Dios no lo sabe o no lo va a saber. Es mentira, que Dios lo sabe todo. Hay que tener en cuenta mucho, hermanos, eso. Porque Dios nos conoce a la perfección, hermanos. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor confesarlo, ¿no? Es mejor exponerlo. ¿Para qué? Para ser libres. Porque si tenemos ese cargo de conciencia que hemos pecado y no lo confesamos a Dios, estamos con el temor ahí, ¿no? Con la angustia que he hecho esta cosa y nuestra conciencia no nos deja tranquilo. Entonces, para ser libres, ¿qué debemos hacer? Confesarlo a nuestro Dios para ser libres. Por más dificultades que tengamos, Dios iluminará, dice, todo lo que solo quiere que Él lo busquemos. Ahora, este salmo puede ser muy digamos, muy comprometedor, ¿no? Muy, sentirnos con miedo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que este salmo, como nos dice, ¿no? Este salmo nos dice que nos conoce a la perfección en todo sentido. Y esto puede ser, como cristianos, sabiendo la palabra de Dios, puede ser alentadoras, ¿no? Pero el que no está tan seguro en eso, puede ser desalentadoras también. Por eso este salmo puede ser alentadoras, pero también desalentadoras. Depende de las acciones que uno tomamos cada día, ¿no? Ahora el tercer punto, el omnipotente. ¿A qué tiene que ver con el aborto, ¿no? Porque muchas personas a veces nos ponemos en debate sobre el aborto acá en la tierra, ¿no? Pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice, tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Algunos dicen en la Biblia que no dice nada sobre pero aquí está la respuesta, que nos dice que Él nos creó. Entonces en Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Somos hechura suya, porque somos obra de Dios.
Cuando entendemos esto, entonces, queridos hermanos, solo nos queda alabarlo, glorificarlos al Dios por sus maravillas que nos muestra Él, ¿no? En Éxodo, para un poquito repasar, en Éxodo 4:11 nos dice, ¿quién dio la boca al hombre? Nos pregunta, ¿no? ¿Quién dio la boca al hombre? Y nos dice, ¿quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al que no lo ve? ¿Quién hizo? Dice. Y él responde también, dice, ¿acaso yo no soy? ¿Acaso no soy yo el Señor? Nos pregunta a nosotros, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo un Dios justo permite que nazca un sordo, un mudo? Si es un Dios justo, ¿cómo permite eso? Nos preguntamos nosotros, ¿no? Entonces, sabemos que la Biblia nos dice eso para que Dios muestre su gloria, ¿no? Para que Dios nos muestre su gloria, hermanos. Para eso a veces nace una persona con ciertas dificultades. Entonces ya, para no preguntarnos mucho, entonces sabemos que lo que está escrito acá en la Biblia es para nosotros. Y lo que no sabemos, algún día cuando estemos allá con el Señor, ahí le preguntaremos todas nuestras inquietudes, ¿no? Será un momento de preguntarle que cuando estamos cara a cara con Dios. Ahora, hermano, en el versículo 16 nos dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora aquí, hermanos, Dios escribe, dice, nuestra historia, ¿no? Desde antes de nacer. Dios escribe a nuestra historia. ¿Qué tal afirmación que nos hace Dios, ¿no? Es increíble que nos diga esto. Desde antes de nacer, Dios ya tiene nuestra historia escrito ya. Desde ese momento dice la Biblia entonces que ya estaba viendo y dice antes de la fundación de este mundo ya te escogió. Dice. Y cuando nos vio escribió el libro de la vida. Este libro dice tu nombre ya está escrito antes que nacieras. Y escribió una historia maravillosa de nosotros. Ahora, hermanos, tal vez en tu vida o en la mía han pasado algunos capítulos desagradables quizás, ¿no? Capítulos de nuestras vidas que hemos perdido el tiempo prácticamente o hemos hecho malas cosas en nuestras vidas. Tal vez buenas obras también hemos hecho, o malas también. Pero Dios escribió un libro de la vida, dice, que significa que tu vida y la vida que vivirás es extraordinario, dice. Entonces Dios escribe una historia de nosotros, una historia perfecta, hermanos. Una historia que nadie más sabe, solo Dios sabe. Entonces Dios no crea malas historias. Dios crea buenas historias para nosotros, hermanos. La historia de Dios son las mejores y en una de las historias estamos nosotros. Estás tú, querido hermano. Tú, yo. Está escrito en el libro de la vida. Tiene tu nombre y Él escribió con muchos detalles. Con muchos detalles escrito en nuestra historia. Ahora una pregunta, hermanos. ¿El hombre podrá escribir la futura historia? ¿Una futura historia? ¿El hombre podrá escribir su futura historia? No, ¿no? No puede escribir, hermanos. Porque no sabe qué va a pasar mañana. O hasta hoy día puede estar tranquilo, decir que yo puedo hacer mañana tal cosa, pero quizás si
tal vez ya no amanezcas. Tú no has escrito, mañana ya no voy a estar. Tú has escrito que mañana voy a hacer tal cosa, tal cosa. Entonces, hermanos, uno no puede escribir su historia. Dios es lo que escribe nuestra historia, porque Él lo sabe todo lo que nos va a pasar en nuestras vidas. Pero la Biblia dice, todo lo que está escrito se va a cumplir. Toda la historia que está escrito acá en este libro, hermano, se va a cumplir. Eso es lo que nos dice Dios. Y hay que agarrarnos de esa promesa, hermanos. Un ejemplo personal, ¿no? Cuando yo estaba terminando el colegio y no me quería lograr un estudio superior, pero no tenía la economía suficiente, ¿no? Pero Dios ya había escrito una historia de mi vida, ¿no? Y Dios lo escribió lleno de esperanza para mí. Entonces jamás imaginé que estos capítulos de mi vida iban a ser las mejores, ¿no? Porque Dios no se equivoca en traernos a este lugar. Entonces tiene un propósito, ¿no? Quizás por no haber estudiado o qué hubiera pasado, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Dios tiene un propósito y ahora me ha traído a este lugar y nunca imaginé que estos capítulos de mi vida me iba a sentir de lo mejor, de lo más tranquilo. Quizás si hubiera logrado un estudio, quizás no estuviera en este lugar, ni tampoco hablando de la palabra de Dios. Otra historia hubiera sido. Pero Dios escribió esta historia conmigo, ¿no? Para en este momento estar hablando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos en esto? Ahora, la gente lo va a notar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos, dice la Biblia, que somos la sal y la luz del mundo. Dios no permite que haya tinieblas en nuestras vidas, ¿no? Claro que el diablo siempre va a querer cambiar capítulos buenos de nuestras vidas por malos, ¿no? Va a querer cambiar nuestra historia. Pero si estamos con Dios, no lo va a lograr. Hermanos, hay que estar seguros de lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, muchos nos preguntamos, dice, ¿será esa es casualidad, no? Casualidad que llegamos a este lugar y nos volvemos cristianos, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Será casualidad, hermanos? Yo me he preguntado, ¿será casualidad? Ahora entendiendo yo la palabra de Dios, digo, no es casualidad, son los propósitos de Dios, ¿no? Son los propósitos de Dios que nos trae a diferentes lugares y con un propósito, ¿no? ¿Será casualidad entonces que alguien te insistió a ir a la iglesia? ¿Será casualidad que alguien te decía siempre, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia? ¿Será casualidad? ¿O será que Dios te quiere recordar que algo grande tiene para tu vida? Yo creo que sí, ¿no? Nos quiere recordar que algo grande te va a pasar en tu vida. Algo muy poderoso puede pasar en cualquier momento de tu vida que tiene preparado Dios para ti. Entonces será la mejor carrera que hayas escogido, ¿no? El mejor camino. ¿Quién es? Jesús. Ese será el mejor camino que hayamos escogido, hermanos. Entonces Dios nos quiere recordar, ¿no? Todo lo que está escrito en el libro de la vida, en los próximos años que te toque vivir en esta tierra, se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, capítulos que está escrito en la Biblia, hermanos, son capítulos buenos que Dios ha escogido para nosotros. Y por eso hoy estamos aquí para servir a Jesús, ¿no? Jamás yo imaginé que alguien me pudiera decir, ¿no? Hermano, ora por mí. Jamás me imaginé, ¿no? Que es una bonita experiencia que a los hermanos dicen, hermano, ora por mí.
Jamás en mi vida pensé eso. Pero como digo, es un propósito de Dios que nos trae a este lugar y con buenos capítulos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿alguien podrá pensar lo que está escrito no se va a cumplir? Nada, dice. Todo lo que está escrito en este libro que es la Biblia se va a cumplir, porque es promesa de Dios. Si Dios escribió, lo va a cumplir. Y esto lo decimos en el nombre de Jesús, ¿no? Que todo lo que está escrito en esta Biblia se lo va a cumplir, hermanos. Entonces, quizás tu historia, lo que está escrito, no lo supiste aprovechar. Pero es momento, hermanos. Es tiempo, hermanos, que lo hagas. Y Dios dirá, tienes que continuar el guión que está escrito en la Biblia. Tienes que seguir, hermanos. Entonces, Dios nos promete buenos capítulos de nuestras vidas que está por venir. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo lo creo, hermanos. ¿Cuántos queremos tener buena salud, buen trabajo, buen negocio, que nuestra familia esté restaurada? Tenemos por eso que encomendarnos a Dios. Tenemos que encomendarnos a Dios, hermanos. Porque Él nos conoce. Solo quiere que le busquemos y Él nos va a iluminar. Entonces, hermanos, me quedo con esta meditación, que Dios nos conoce y por más dificultades que tengamos en nuestras vidas, Dios lo va a iluminar. Amén, hermanos. Gracias.